Amén. Leemos Mateo 22, 34 hasta el 40. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Bien, amados, hablamos la semana pasada un poco acerca de lo que es el amor y vimos cómo lo describe el capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Verdad? Dice que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no tiene envidia, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor es algo maravilloso. Y es tan importante en las Sagradas Escrituras el amor, que dice que aunque yo tuviera la fe de mover una montaña, que aunque yo tuviera el poder de hacer maravillas, si no tengo amor, de nada sirve. Y lo exagera tanto las Sagradas Escrituras, que dice que aunque entregara mi cuerpo para ser quemado, imagínense, hermano, que si vendiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Entonces, hablamos sobre lo importante que es el amor y por qué Dios nos ha amado. Hablamos sobre cómo nosotros debemos mostrar el amor. Mostrar el amor a los que nos rodean, así como cuando estamos enamorados, así debemos mostrarle el amor a Dios. Dijimos que debemos mostrarle, así como le mostramos al esposo o a la esposa, cuánto le amamos. Así debemos mostrarle a Dios cuánto le amamos. Y yo he tomado muchos ejemplos de la vida cristiana. Y he visto qué tan fácil se puede vender nuestra convicción. Ayer fuimos a visitar una familia con mi esposa y estábamos compartiendo un poquito de eso, de cuán fácil se venden hoy las convicciones. Qué tan fácil hoy un ministro de Dios tiene miedo de perder su puesto. Y a veces vende sus convicciones para mantener el puesto, el trabajo. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por amor a Dios? ¿Qué tan lejos estoy yo dispuesto a llegar por amor a Dios? ¿Cuán importante es para mí? Y en eso, o por eso es que encontramos en el capítulo 13 de Primera de Corintios, encontramos tan específico, tan radical esa parte del amor. Porque dice el apóstol Pablo que aunque yo fuera capaz de entender todos los misterios, aunque entendiera todas las lenguas, aunque pudiera hablar lenguas, pero si no tengo ese amor, nada sirve, para nada, no vale, no aprovecha para nada. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, mis amados, el mensaje central de la Biblia es el amor. El amor que Dios ha tenido por la humanidad. Por ese amor es que Dios ha hecho lo que ha hecho. Por ese amor Dios creó el planeta. Por ese amor Dios envió a Jesús. Por ese amor Dios está preparando un lugar para que usted y yo vayamos a vivir con Él.
¿Cuántos van a ir? Amén. Yo también. Yo quiero ir a disfrutar de ese amor que Dios ha tenido, pero lo voy a disfrutar ahora personalmente, en una relación con Él, una relación personal con Él. Y pusimos ejemplo de cómo debe ser el amor de pareja, ¿verdad? De cómo debemos demostrarle a nuestra pareja cuánto le amamos. No solamente dándole comida, pero expresándole con palabras cuánto le amo. Comprándole un ramo de flores, o la esposa regalándole algo, preparándole una comida exquisita. Hay muchas formas de demostrar que amamos. Si para nosotros como humanos es importante el amor, también para Dios es importante. Y por eso leímos en este texto bíblico que el Señor le pide a los humanos que le amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Cuando nosotros decimos eso, es muy fácil decirlo, pero ¿qué tal demostrarle a Dios cuánto le amo? Y Dios ha sido radical en poner algunos ejemplos de amor, como en el caso de Abraham. Dios le dijo: sacrifica a tu hijo. Y eso estaba duro, pero Abraham lo hizo, amados, por el amor que tenía, por esa fe, esa confianza que tenía en el Señor. Y cuando nosotros venimos ante Dios y le decimos que le amamos, de verdad, ¿cuánto estamos dispuestos a dejar? De verdad, ¿cuánto estamos dispuestos a dar para demostrarle a Dios que le amamos? No porque Dios no lo sepa, porque yo he oído muchas personas que dicen: oh, es que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo porque él quería saber si lo iba a hacer. ¿Ustedes creen que sí? Dios dijo: voy a ver si Abraham es obediente. No, ya él sabía que Abraham lo iba a hacer. ¿Y entonces para qué lo hizo? Porque usted no sabía, ni yo tampoco. Entonces yo no pudiera hablar de la fe de Abraham hoy si yo no pudiera leer lo que Abraham hizo, si yo no pudiera tener ese testimonio. Yo no pudiera hablar de la fe de él, porque yo no sabía que lo iba a ofrecer. ¿Sí o no? Entonces, Dios ha hecho algunas cosas en la Biblia de ejemplos radicales de hombres y mujeres que lo han dado todo por amor a Dios. Y lo ha dejado como ejemplo para que usted y yo lo tomemos como ejemplo, lo pongamos en práctica. Y podamos decir: Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo. Pero tengo que echar a andar esa manifestación de mi amor hacia Dios. Y hay ¿cómo le diría? Un llamado de parte de Dios a la humanidad para que le amemos con todo el corazón. La semana pasada dijimos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso es. Porque es Dios quien da el primer paso. Es Dios quien crea la humanidad. Es Dios quien crea el planeta Tierra. Es Dios el que se enamora de los humanos. Y entonces después Él dice: yo quiero que ustedes me correspondan, yo quiero que ustedes me amen, pero con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. ¿Por qué, iglesia?
¿Por qué Dios hace eso? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros amamos a Dios de esa manera que Él nos pide, lo comprometemos aún más. Somos humanos, llenos de fallas, llenos de errores, llenos de flaquezas y debilidades. Tenemos muchos obstáculos para amar a Dios. Pero si nosotros aprendemos a amarle de esa manera, ¿cómo usted cree que Dios se va a comprometer con nosotros? Mucho más. Hay una diferencia como padre, entre hacer algo por un hijo, por obligación, o hacerlo por amor. Es muy diferente cuando tu hijo te da algo a ti por obligación o cuando te lo da por amor. Amén. Entonces es muy lindo y por eso es que Dios nos hace la invitación. Dios pudiera habernos programado el cerebro o el corazón para que le amemos. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque Él desea que lo hagamos voluntariamente. Así como recibimos un abrazo de un niño. Qué lindo es cuando un niño viene y se acerca con el papá. ¿Verdad que sí? Le dice, papi, te quiero mucho, y le da un abrazo. ¿Verdad que es lindo? Y a veces los humanos pasamos por la vida sin entender lo que es el amor de Dios. No respondemos a Dios como deberíamos. Y lo que queremos lograr hoy con esta meditación es recordar qué tan importante es para Dios tu amor. Qué tan importante es para Dios que tú lo ames. Pero no solamente que lo ames así como digo, bueno, sí, yo amo a Dios. No, que le demuestres que lo ames. Porque Él ya sabe, pero tú no lo sabes. Tú no sabes cuánto puedes amar a Dios hasta que te toca pasar por un momento difícil. ¿Quién no puede amar a Dios con los bolsillos llenos? Con la nevera llena. Cuando no hay problemas. ¿Sí o no? Eso está fácil. Eso es como amar a la esposa cuando están contentos. ¿Sí o no? ¿Quién no ama a la esposa cuando está contento? O al esposo. Pero ¿qué tal cuando las cosas no están bien? Cuando estás enojado. Deseas que le caiga un rayo del cielo y lo parta. Entonces, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, debemos aún en esos momentos amar a Dios con más razón. Dicen que había un hombre en alguna ocasión que iba a regalar unos jamones para su iglesia, para una cena, bien costoso. Dice que había como una vocecita del diablo que le decían, no, que vas a estar dando eso, mire, tan caro. Dice que este hombre dijo, diablo, me dejas tranquilo, los regalo todos para la iglesia. Tenemos que aprender a amar al Señor aún en las circunstancias difíciles, aún con la nieve, con el frío. Venir felices y venir con esa expectativa de adorar a Dios. Porque Él, cuando tuvo que amarnos, no dijo, me sale muy caro. Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Amén, amados. Hay un texto que está en Primera de Juan 2:15 al 17. Yo creo que es una de las cosas con las que nosotros más luchamos. ¿Qué dice ahí? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se dan cuenta que para Dios es un poquito delicado, ¿no? Celoso. Pero no es un celoso enfermizo, es un celoso delicado. Ahí hay una diferencia. Hay una diferencia entre usted ser un celoso enfermizo. Yo he conocido hombres y mujeres que son tan celosos que Dios, hasta el diablo le da miedo acercársele a la esposa o al esposo. Porque son celos enfermizos. Yo te vi que alguien andaba al lado tuyo. Mi amor, era la sombra, es que no era el sol que estaba pegando ahí. Ah, bueno, mucho cuidado pues. Esa sombra la veo media rara. Enfermo, yo he visto gente enfermos con los celos. Y es algo terrible. Pero una cosa es ser un celoso enfermizo y otra cosa es ser un celoso delicado. Porque nosotros debemos ser celosos. Celosos del respeto a uno mismo. ¿Cuál es el celo de respeto? Yo conocí a un individuo que tenía una esposa joven, más joven que él. Era una niña. Y cuando él la cargaba del brazo en el parque, le andaba echando piropo a las que pasaban por el lado. La silbaba ahí. ¡Ay, mira qué hermosura! Y con la esposa del brazo. Entonces, ese es el colmo del descaro, ¿verdad que sí? O sea, es la falta de respeto. Eso era un animal vestido de humano. Pero todo en extremo es dañino. Entonces el celo de Dios es un celo de delicadeza. Dios no comparte tu vida con nadie. Tu amor, el amor que tú tienes por Dios es nada más para Él. No quiere que tú ames el sistema mundano con esa pasión y entonces amas a Dios con un rinconcito de tu corazón. No, Él quiere todo para Él. Igual que usted no quiere compartir su esposo o su esposa con alguien. ¿Verdad que no? Que su esposa un día venga y le diga, es que yo tengo un chico ahí que yo salgo con él de vez en cuando. No te importa, ¿verdad, mi amor? ¿Usted qué le dice? Está bien, tranquila. De hecho, hoy en día en este mundo sucio hay parejas que tienen esas cosas extrañas. Pero el amor verdadero, iglesia, en el amor verdadero tiene que haber respeto. Y por eso Dios pide que nosotros le amemos con todo nuestro ser y que no amemos al mundo. Cuando habla del mundo, está hablando del sistema, el sistema que nos arrastra, nos aleja de las cosas del Señor. Él dice, no ames eso, porque eso va a desaparecer un día. Eso que tú piensas que es que algo maravilloso, que es algo que es muy bueno, que te está llamando, es basura. Eso va a pasar. Pero la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces el Señor dice que le amemos a Él por encima de todas las cosas. Es más, Jesús fue más radical todavía. Jesús dijo, tienes que amarme más que a tu madre, más que a tus hijos, más que a tu papá, más que a tu propia vida. Así es. Y cuando nosotros tomamos la decisión de amarle al Señor, es como el matrimonio, ¿verdad? Eterno, no hay divorcio, no se puede echar atrás. Dijimos, Señor, yo te amo y vamos a caminar en las buenas y en las malas, en salud, en enfermedad, en escasez, en abundancia, no importa lo que pase. Te amo, Señor, y voy a caminar contigo siempre. Amén. Hasta que la eternidad nos junte. Hasta que estemos allá un día. Porque a nosotros la muerte no nos separa de Dios. Es hasta que la muerte nos una más. Entonces,
Debemos aprender a amarle, mis amados. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Ok? Dice que Dios no es injusto. Que Él sabe, cuando tú haces algo para demostrarle ese amor a Dios, Dios sabe cuánto te costó. Dios sabe cuánto te costó llegar aquí hoy con esa nevada. Dios sabe cuánto te cuesta a ti dar una ofrenda. Dios sabe eso. Dios sabe cuánto te tuviste que sudar para ganarte esos centavitos. Dios lo sabe. Dios sabe cuánto te cuesta rechazar el pecado. Dios sabe eso. Dios sabe cuánto te cuesta mantener tu hogar. Él sabe eso. Él sabe tus batallas. Él sabe lo que has pasado. Él sabe cuánto te ha costado mantener tu fe. Porque pudiera ser una persona que estuviera blasfemando, hablando mal de Dios. Pero eres fiel a pesar de las circunstancias. Dios sabe eso, amado. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Y dice, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y Él dice que el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La segunda parte del texto que leímos al principio, dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y alguien preguntó en el capítulo 10 de San Lucas: Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Usted sabe quién es su prójimo? El feo que tienes al lado todos los días ahí. El feo con que duermes todos los días. La princesa que el Señor te dio, porque ella no es fea, ella es hermosa. La princesa que el Señor te dio, aunque a veces se porte mal, ella es tu prójimo. La garrapata que el Señor te dio como hijo, como hija, ese es tu prójimo. Porque a veces los humanos miramos hacia afuera y cuando pensamos en el prójimo pensamos en los vecinos, en los amigos. De hecho, la parábola del buen samaritano, que es donde se enseña el prójimo, el Señor les cuenta una historia de un hombre bueno que auxilió a alguien. Y entonces a nosotros se nos queda esa imagen y decimos: pues ese es mi prójimo. ¿Dónde está mi prójimo? Pues en las calles pidiendo limosna. ¿Verdad que sí? Pero el prójimo, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza tu prójimo? Ese que está ahí en tu casa, que te dan ganas de regalarlo a veces. Ese es tu prójimo. Y a él tenemos que amar. A ella tenemos que amarla. A ese vecino ahí que te amarga la vida, a ese tenemos que amarlo. Y por ahí se va a la cuenta. Recuerda que Jesús dijo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Comienzas en casa con los tuyos. Ese es tu prójimo, a amarlo todos los días, a tenerle paciencia. Porque igual que lo hablábamos anteriormente, es fácil amar al que se deja amar. Es fácil amar a un buen vecino. Es fácil amar a un buen hermano. ¿Sí o no?
A un buen esposo, una buena esposa que tiene, es que mi esposa es un caramelo, es que provoca amarla. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si es un poco difícil? Entonces, el amor de Dios, mis amados, cuando de verdad es genuino, cuando es real, cuando nosotros estamos dispuestos a amar a Dios por encima de todas las cosas, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, es fácil amar al prójimo. Si yo no puedo amar a los humanos que veo, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo podré amar a Dios a quien no he visto? Y vamos a leer un texto para llevárnoslo a casa, para que usted vea qué tan importante es el amor a nuestro prójimo. Capítulo 3, versículo 11 de San Juan. De primera carta de Juan, perdón. Primera de Juan 3:11. ¿Qué dice primera de Juan 3:11? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, dice Juan, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto es conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Wow! Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis ¿de qué? De palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En otras palabras, no se vale solamente decir te amo. Se vale demostrarlo. Porque a algunos les cuesta decir te amo, pero hay otros que dicen mucho, pero demuestran poco. Entonces vamos a poner esto en práctica, amados. Y yo creo que una de las grandes demostraciones del amor que tenemos con nuestro prójimo es el preocuparnos por la salvación del perdido. Preocuparnos por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por aquellos que no conocen a Jesús. De invitarles, de orar con ellos, de orar por ellos, de interceder en mi hogar, de decirle, Señor, yo necesito esa persona a tus pies. Que en nosotros hay esa pasión, mis amados, porque los pecadores conozcan a Cristo Jesús. Que podamos amar a Dios de esa manera tan grande que queramos contarle a los demás lo que Él ha hecho por mí. Y que amemos tanto a nuestro prójimo que queramos verlo disfrutando de la bendición que yo tengo en mi vida. Que no pasemos por este mundo egoístamente,
diciendo, bueno, yo voy para el cielo, me voy con Jesús. Y mi vecino, mi prójimo, pues que se pudren las pailas del infierno, miserable. Vamos a preocuparnos. Amén. Vamos a preocuparnos por aquellos que nos rodean. Vamos a pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría. Dame amor por las almas. Dame pasión por las almas. Enséñame a amarte de tal manera que no pueda vivir sin ti. Enséñame a amarte de tal manera que pueda obedecer tu palabra hablándole a otros de ti. Enséñame a amar a mi prójimo de tal manera que no pueda vivir en paz hasta verlo rendido a los pies de Cristo. Amén. Vamos a poner esto en práctica. Vamos a pensar por un momento. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto has dejado? Jesús le dijo a sus discípulos, ninguno de ustedes ha dejado nada que no se le vaya a multiplicar 100 veces más. O sea, en otras palabras, cualquier cosa que usted deje por el Señor se lo va a multiplicar. Pero el problema es, ¿cuánto estoy dispuesto a dejar? ¿Qué tan lejos estoy dispuesto a ir por Jesús? Amén, mis amados. Usted y yo somos los únicos que podemos pararnos frente al espejo y poder mirar y decir, ¿amo a Dios o no lo amo? No lo amo lo suficiente como para ir una milla extra. Y como nosotros los humanos no sabemos y a veces no podemos amar a Dios de esa manera, tenemos que decirle a Él, Señor, enséñame a amarte. Dígale, ayúdame a amarte. De tal manera que pueda dar más de lo que he dado. De tal manera que te pueda amar como dice tu palabra, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, iglesia, y que podamos amar a nuestro prójimo así como nos amamos a nosotros mismos. ¿Quién quiere mal para usted? No, aquellos que tienen complejos de inferioridad, ¿no? Que piensan que son un sapo aplastado por un tractor. Es que yo soy una cucaracha aplastada por un carro. Usted es un hombre y una mujer valioso en las manos de Dios. No se menosprecie. Ámese a sí mismo. A usted le costó la vida a Cristo Jesús. No se menosprecie. No se tenga en poco. Valórese. Y con ese mismo amor con el que usted se ama, ame a su prójimo. Y dile al Señor todos los días, Señor, enséñame a amarte. Enséñame a amarte de tal manera que no haya nada que me separe de tu amor. Enséñame a amarte de tal manera que cuando digan iglesia yo brinque y salte. Que cuando digan estudiar la Biblia yo corra, porque es todo lo que es de Dios me interesa. Para terminar, quiero compartirles algo. Yo no sé ustedes, pero yo he visto Los Enamorados. Películas o historias de amor donde la dama le regala al hombre una prenda o él a ella y por alguna razón se separan y eso queda guardado allí, ¿verdad? Tal vez una flor seca dentro de un libro, una cadenita, algo que él le regaló. Ese es el amor de su vida. No importa si pasan los años. Hay personas que matarían a cualquiera porque les toque eso, porque ese es el amor de su vida. ¿Por qué es tan difícil para nosotros
acercarnos a todo aquello que nos trae un recuerdo de Dios. ¿Por qué es tan difícil para el humano correr a la Biblia si sabemos que es el amor de Dios reflejado ahí? ¿Por qué es tan difícil darle la prioridad a Dios en una reunión un domingo, sabiendo que tenemos toda la semana para trabajar y solamente 2 horitas o 3 horitas para venir a adorar al Señor? Y que esa reunión es un contacto que nos hace ese círculo completo: Dios conmigo y mi prójimo. Lo podemos hacer, pero nos cuesta asimilarlo, nos cuesta darle importancia. Cualquier excusa es buena. Sale a la calle y dice: como que va a llover hoy, no voy a la iglesia, el Señor sabe. Y si estamos escuchando en la televisión la nevada, pues imagínense. Pero que en nosotros, mis amados, arda cada día esa pasión, y que eso que invita a estar un momentito con Dios me desespere por correr a Él. Iglesia, yo quiero. Biblia, yo quiero. Adoración, yo quiero. Alabanza, yo quiero todo lo que tenga que ver con Dios. Oración, todo lo que tenga que ver con Dios me llama la atención. ¿Saben por qué? Porque estoy enamorado. Cuando alguien le diga: ¿por qué eres tan desesperado para ir a la iglesia?, dígale: porque estoy enamorado. Estoy enamorado de mi Señor y no veo la hora en que Él aparezca en las nubes para irme con Él. Así debemos vivir, iglesia, enamorados de Dios. ¿Ha visto los enamorados cómo andan? Caminando en las nubes, iglesia. Lo único que piensan es estar con su amado, con su amada, aunque sea para agarrarle un dedito ahí, aunque sea para estar cerca. ¿Sí o no? Así tenemos que vivir, enamorados del Señor. No importa si cae nieve, no importa si viene lluvia, no importa si hace calor, no importa si hace frío, no importa lo que pase, vamos a reunirnos para adorar al Señor. Y que cada día en mi casa, cada día donde yo voy, yo pueda separar un tiempo para estar con Él, porque hay una pasión en mi corazón que hierve por mi amado, y tengo que poner eso cada día en práctica, porque estoy enamorado de mi Jesús. Le amo con todo mi corazón. Aleluya. Así debe vivir la iglesia del Señor. ¿Saben por qué? Porque es la novia de Cristo. ¿Y saben quién vive apasionado por nosotros? Él. Todos los días, se los decía el mensaje pasado, todos los días Él te manda mensajitos ahí. Te escribe mensajes en las nubes, te manda mensajes con los árboles. Te pinta un atardecer de colores y dice: hijo, te amo. Te manda nieve para que acaricie tu rostro y te dice: hijo, siéntelo. Yo estaba viendo la nieve, ya terminamos, iglesia. Estaba viendo la nieve esta semana, viendo todo cómo se pone cuando cae, es tan hermosa, pero después vemos aquellas montañas de nieve y yo digo: wow, qué impresionante pensar que esas montañas que estamos viendo ahí es agua. Eso es agua. Yo digo: wow, ¿verdad que el Señor es maravilloso? ¿Cómo se tomó la molestia de poner esa reacción química en el agua para que a cierta temperatura se vuelve algodón, en otra se vuelve roca y en otra se vuelve líquido? Eso nada más lo hace papá. ¿No merece un aplauso de papá Dios por eso, iglesia? Aleluya, Señor, qué lindo eres. Gracias, Señor, gracias por eso, gracias, Señor, aleluya. Así que de hoy en adelante, cada vez que usted vea la nieve, mírela diferente, dígale: wow, qué linda se ve, hermosa, qué linda cuando cae, viene del cielo, trae un mensaje de Dios. El viento cuando sopla, el agua cuando cae, todo tiene un mensaje de Dios. El sol cuando brilla, todo tiene un mensaje. Vamos a salir de aquí enamorados de Cristo Jesús, a decirle al resto de la humanidad: estoy enamorado de Jesús, me voy con Él a los cielos, voy a vivir eternamente en una fiesta que nunca va a terminar. Vamos a estar de pie, iglesia.
Padre, gracias, Señor. Gracias.